Hola, aquí estamos de regreso y quiero informarles que aunque vamos a empezar nuestras reuniones como había anunciado desde nuestra congregación, vamos a seguir transmitiendo en línea, online, ¿verdad? Así que no se preocupen la gente que nos ha estado viendo y muchas gracias por aquellos que han estado siguiendo eh, en línea, en vivo, a través del internet. Vamos a estar transmitiendo desde la iglesia los mismos mensajes, así como lo estamos haciendo ahora, pero la diferencia es que va a ser otro trasfondo, va a ser el trasfondo de la iglesia, pero lo vamos a seguir haciendo igual desde ahí. Quiero leer, antes de empezar el estudio, algo que me mandó un queridísimo hermano, eh, que a él se lo mandaron también. Obviamente estos envíos de repente no sabemos si son ciertos o no, pero por la información que yo veo aquí, me parece que es totalmente cierta. Se los voy a leer. La ONU se declara enemiga de la iglesia. La ONU dice que la iglesia cristiana es enemiga de los derechos humanos. La ONU dice que se convertirá en una religión mundial para imponer leyes humanitarias, no espirituales, para que el mundo no esté sujeto a la doctrina cristiana, para que no puedan imponer sus leyes espirituales. La ONU declara que sus principios y declaraciones sirvan como religión mundial para tomar el dominio de la humanidad. En su proyecto ID, o ID en inglés, 2020, dicen que es obligatorio acorralar a los cristianos para dividir sus creencias y fe. No pueden seguir ganando más vidas para su doctrina cristiana. Hay que quitarle poder a la iglesia. Los cristianos cometen un crimen contra la igualdad de género, prohibiendo sus derechos humanos, es lo que ellos dicen. Son enemigos de la humanidad. Este proyecto fue declarado en el año 2000 y comenzó a aplicarse en el 2006 de forma parcial y para darle uso total en el 2020 como ley de derechos igualitarios. Según la ONU, la futura religión mundial, los cristianos quieren adoctrinar a los grupos LGBT para quitarles sus derechos y se conviertan a ellos para renunciar a sus derechos. O sea, están acusando a que los cristianos quieren adoctrinar al grupo LGBT para que se conviertan a Cristo. Dicen que es una discriminación a su ideología, que los cristianos no permitan el aborto ni el divorcio porque sus leyes se los prohíben y no aceptan la poligamia o poligamía, entre otros males, y esto violenta sus derechos según la ONU. La ONU dice que ellos serán la verdadera religión que les permitirá a los ciudadanos del mundo ser felices de la manera que ellos quieran vivir la vida bajo un nuevo orden mundial, bajo la religión humanista. La nueva religión ounista de la ONU declara que hay que cerrarle el paso a los cristianos y disipar sus ovejas para que dejen de ser grupos de poder y de convocatoria. Los cristianos son obstáculo y una oposición a la excelente labor de la ONU para la ideología de género, y llegó la hora de arrancarle sus derechos para formar una religión con derechos humanistas, constitucionales y morales y no espirituales. El crecimiento del cristianismo en el mundo es una amenaza. Hay que neutralizar los grupos religiosos por su campaña en contra de nuestro proyecto de ideología de género para esterilizar a los niños, para la reducción de la población que buscamos. O sea, esto ya también lo declaró Bill Gates, que están queriendo reducir lo que ellos llaman la huella de carbón, que supuestamente es la sobrepoblación mundial, que ese es otro asunto, pero es lo que están haciendo aquí. Los cristianos defienden principios tradicionales basados en la Biblia que no encaja para este tiempo de gobierno globalista o unista, para una nueva humanidad. Sus valores, los de los cristianos, están arraigados
en interpretaciones religiosas sobre el hombre y la mujer de forma discriminatoria, porque no hay quien los mueva de sus conceptos y no aceptan la unión matrimonial del mismo sexo. Y esto atenta a sus derechos. La ONU dice que las iglesias cristianas tienen que unirse a ellos para defender los derechos humanos, el aborto, la comunidad LGBT, y otros declaran de no hacerlo. Es considerarlo un crimen por odio y violación a los derechos de los géneros. Declara la ONU que el gran mal, obviamente esto está un poquito mal escrito, pero sigamos. Declara la ONU que el gran mal está en Latinoamérica, porque no ceden a lo que dice la Biblia. Y estas interpretaciones no son para este tiempo globalista. Hemos llevado un trabajo tesonero para que los grupos cristianos no concentren muchas personas. Decidimos cerrarle el paso para amedrentarlos, para ver su reacción con los acuerdos y se dividan en su propia fe, para trabajar por la parte más vulnerable. Esta es la doctrina de la serpiente, dividir para reinar. Esto deja claro la gran cantidad de nuevos grupos religiosos con nuestra filosofía para apoyar nuestras decisiones. Tenemos los líderes principales de las religiones del mundo para obedecer nuestros decretos y traspasarlos a sus subordinados. Dicen, tenemos que borrar la conciencia religiosa sobre el cristianismo con una nueva ideología para trabajar en plena libertad con derechos humanos y no espirituales para una nueva religión humanista, como lo propone el líder Francisco, el Papa, ¿verdad? Trazaremos una ley para que no puedan invocar la libertad religiosa para hablar contra la ideología de género. La ONU reitera, las iglesias cristianas y las religiones del mundo no les queda más que aceptar nuestra proposición, porque este será el sistema que será implementado en el proyecto ID 2020 para destruir a nuestros enemigos y ellos estarán atados bajo la ley. Con este proyecto podremos implementar el aborto y neutralizar el crecimiento global de la humanidad a través del homosexualismo y el lesbianismo, y vacunaremos a los niños y adolescentes para que nazca solo el 10% de los niños para una reducción equitativa. Declararemos que la iglesia cristiana es un duro desafío que venceremos porque ya le dimos un duro golpe en su ignorancia, le quitamos sus derechos, menguamos su fe en un 60% y el reto es bajar su membresía y diezmar sus creencias. Les arrancaremos sus derechos religiosos y estarán subordinados a las nuevas leyes o dejarán de existir. No pactaremos con ellos, solo los someteremos a nuestro nuevo sistema. Nuestra meta es preparar 1.000 millones de lesbianas y 1.500 millones de homosexuales para impedir el nacimiento de 5.000 millones de niños y llevar a la muerte a 500 millones de personas por medio de virus, epidemias, pandemias y otras manipulaciones que no declararemos por ahora. Este es un desafío global que lograremos con el apoyo de nuestra Madre Iglesia, la cual juega diferentes roles a nuestro favor, y ahora nos prepararemos para recibir a nuestro gran líder, para globalizar al mundo y controlar todas las cosas en nuestro sistema. Para los ONUistas de la ONU, el único pacto con la Iglesia cristiana es aceptar los acuerdos de derechos y unirse a nosotros para renunciar a sus creencias teológicas cristianas en contra de nuestro proyecto. De lo contrario, no los dejaremos pasar. Aplicaremos todo el peso de la ley humanista en contra de principios religiosos que serán aniquilados y desechados, porque llegó el tiempo para controlar a la humanidad y nuestra religión humanista traerá la solución religiosa a través de la ONU. Bueno, y luego hay un mensaje ahí, amados hermanos. Esta es una alerta para toda la iglesia. Bueno, esto me lo envió, como dije yo, a un amigo y el tema al que voy es que, aunque se oiga muy loca la situación, es lo que está sucediendo hoy en día, mis amados. Yo me quedé pensando y lo estaba hablando con algunos de los líderes de nuestra congregación y otros pastores
A veces pensamos que la persecución en nuestros días tiene que ser como fue en la época de los apóstoles, ¿verdad? Que iban con ellos y los llevaban al calabozo y los azotaban. No, la persecución ahora es que no se pueden reunir, no pueden hacer nada. ¿Y, y cómo están que los casinos están llenos de gente? ¿Y cómo es que las licorerías están llenas de gente, los supermercados están llenos de gente, las diferentes tiendas están... Así que el virus no nos puede contagiar allá, pero nos puede contagiar en la congregación. Acabo de tener un viaje para ver a mi nueva nieta que acaba de nacer, hermosísima preciosidad. Y en el viaje, en el avión me dijeron, mire señor, usted se va a sentar aquí, va a tener que tener un asiento en vacío y luego otra persona allá. Bueno, la otra persona y yo ni siquiera había metro y medio, o sea, y según tiene que haber 6 pies, o sea, 2 metros o más. No había esa distancia. Y entre yo y la persona que estaba enfrente, en el asiento de enfrente o el que está atrás, mucho menos. Y decían, bueno, por favor, pónganse sus máscaras todo el viaje, a menos que necesite comer. O sea que si yo estoy comiendo, el virus va a decir, no podemos, no podemos intoxicarlo porque está comiendo. No vamos a ser tan rudos, ¿verdad? O sea, vamos a esperar que deje de comer el hombre y me la pasé comiendo todo el viaje. O sea, qué ridículo. Bueno, eso lo dejo ahí nada más para que sepamos que la persecución ya está aquí. ¿Y cómo vamos a reaccionar? Pues nosotros nos vamos a empezar a reunir en nuestra congregación. Si me llevan preso, me llevan preso. Pero yo les digo una cosa, mis amados hermanos, no nos podemos achicar. Necesitamos esa relación, La iglesia existe no a nivel virtual. Claro que vamos a continuar con nuestros mensajes virtuales. Yo sé porque alguna persona texteó que si ya van a dejar de mandarte los mensajes a través del internet. No, de ninguna manera. Desde la iglesia misma vamos a estar haciendo nuestros servicios online, ¿verdad? En línea. Así que no se preocupen, pero sí necesitamos prepararnos para lo que viene. Porque lo que viene ya empezó. Y lo que empezó es una persecución contra la iglesia cristiana. Necesitamos entender eso, ¿verdad? Las autoridades no se van a doblegar a lo que nosotros queremos, pero nosotros podemos tomar la posición como Pedro lo hizo en el libro de Hechos con Juan. Juzguen ustedes si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Obviamente no. Bueno, con esta introducción tan larga y fuera de lo que vamos a ver hoy, quisiera ver yo, estamos hablando del reino de Dios. En Mateo 21, si tienen sus Biblias, vayan abriéndolas allí, en Mateo 21. El Señor acaba de hablar desde el versículo 23 acerca de la autoridad le preguntaron, ¿verdad? De la autoridad que él tenía para hacer lo que hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues lo que hizo lo vemos desde el versículo 12. Vamos a leer el versículo 12 de Mateo 21. Dice, Jesús entró en el templo y echó a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas y los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas y les dice, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estás haciendo cueva de ladrones. Y se le acercaron en el templo los cojos y los ciegos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hizo, y a los niños que aclamaban en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que están diciendo estos? Y el Señor les dijo, sí, ¿nunca escuchaste que de la boca de los lactantes perfeccionaste la alabanza? Está citando a un salmo. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y pernoctó ahí. O sea, el Señor al inicio de su ministerio, como nos dice Juan también en su evangelio,
purificó el templo, que sacó a todos los que estaban vendiendo ahí. El templo era un lugar en donde se hacía todo donde se reunía la gente, pero también tenían este asunto en donde los principales de los judíos, o sea, los escribas y los saduceos, sobre todo los sacerdotes que estaban ahí, tenían un negocio, porque, perdón, si una persona llegaba a ofrecer, perdón, si llegaba a ofrecer algún animal, tenía que ser sin defecto. Entonces lo revisaban, pero ellos ya tenían unos animales ahí que según ellos ya estaban revisados y tenían una marquita, pero valían como 5 veces lo que valía un animal en el mercado. Entonces alguien llegaba de alguna población y compraba un animal en el mercado, lo revisaba a ver si estaba bien. Ok, ese está bien, me lo llevo. Y cuando llegaba al templo y el que lo iba a ofrecer veía que no tenía la marquita del templo, decía, le buscaba alguna cosa. Mira, tiene una peca ahí en la pata. No lo puedes ya. Está defectuoso. No, pero no. Entonces tenía que comprar otro animal allí. Y ya gastaste tu dinero en vano, ¿verdad? Ahora tienes que comprar el animal que te vendemos nosotros, pero vale 5 veces más de lo que valía el animal normal. Entonces el Señor por eso mismo hizo esta purificación del templo. Y el dinero también era como, no puedes llegar con el dinero romano a darle al Señor porque tiene que ser el ciclo del templo. Entonces tenías que hacer un cambio ahí, pero los cambios estaban desfavorables para la persona. Entonces le daban muy poquito por la cantidad de dinero que ellos llevaban. Y ahora este dinero sí ya lo puedes ofrecer ahí. Entonces, eso existía ahí. Entonces el Señor hizo esta situación 2 veces en su ministerio. Una vez al principio y ahora al final de su ministerio. En el versículo 23 dice que cuando entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los principales de los ancianos y de los sacerdotes y del pueblo y le dijeron, ¿con qué clase de autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? O sea, ¿con qué clase? ¿Es tuya, de Dios, porque eres profeta? ¿Porque qué? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os preguntaré un asunto. Estoy leyendo en Mateo 21, 23 y 24. Y cuando me lo respondáis, yo también os diré con qué autoridad y con qué clase de autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o del hombre? Ellos entonces razonaban entre sí diciendo, si decimos que es del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos del hombre, tememos al pueblo, porque todos tenían a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús le dijeron, no sabemos. Y él les dijo, tampoco yo os digo con qué clase de autoridad hago estas cosas. Ahora, ¿qué está haciendo el Señor? No es que el Señor no quisiera responderles. El Señor les quería responder. Pero si ellos no tomaban a Juan como autoridad, si el Señor les dice, yo con qué autoridad estoy haciendo esto, tampoco lo van a tomar a él. Porque Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el cual yo les he dicho que no soy digno ni desatar la correa de los zapatos. Este es. Pero si no le creen a Juan, el Señor no puede decir, bueno, si hubieran dicho, bueno, sí, le creemos que Juan era profeta. Entonces creen que Juan dijo, creen a lo que Juan dijo, que yo soy el Cordero de Dios. Ah, pues entonces con la autoridad de Dios. Muy sabio el Señor hablando de estas cosas. Pero inmediatamente les dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose el primero dijo, hijo, ve y trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Acercándose al segundo dijo lo mismo. Y él dijo, sí, señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo la voluntad del Padre? Y ellos le responden, el primero. Jesús dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino Juan a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto
no os arrepentisteis para creerle. ¡Wow! Esto es tremendo. Ahora, dice que había estos dos hijos, estas dos parábolas que vamos a ver hoy en día, mis amados, están referidas al pueblo de Israel, a la viña. La viña la vemos de tres diferentes maneras en la Escritura. La vemos como el pueblo de Israel, la vemos como el reino de Dios, que es a lo que se refiere aquí, pero también cuando a lo que se refiere aquí es el reino de Dios y el pueblo de Israel. O sea, la responsabilidad de los judíos que tenían sobre el mismo pueblo de Israel y sobre el reino de Dios, pero también lo vemos después, más adelante, ya que los judíos fallaron en presentar a Jesucristo, digo, bueno, Yahvé, que sabemos que es Jesucristo, como el Dios que escogió a un pueblo santo, con costumbres santas, fallaron en eso. Después vemos a Jesucristo en el capítulo 5 de Juan diciendo, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos y mi Padre es el labrador. Vamos a regresar a ese asunto en un momento más. Pero quisiera que vayamos, por ejemplo, a Isaías, en donde nos habla el Señor acerca de la referencia del pueblo de Israel, ¿verdad? A la viña. Estoy en Isaías capítulo 5, versículo 1, dice, cantaré en nombre de mi amado un canto de amor respecto a su viña. Tuvo mi amado una viña en un collado fértil, y cavó y despredegó y plantó una preciosa viña. Construyó una torre en su centro y cavó en ella un lagar. Esperó a que diera uvas, pero dio agrazones, o sea, uvas amargas. Y ahora, oh habitantes de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no hubiera hecho? ¿Por qué esperando que me diera uvas buenas, me da agrazones? Os mostraré pues lo que haré con mi viña. Quitaré su vallado para que sirva de pasto, derribaré su cerca para que la pisoteen, la dejaré arrasada y no será podada ni labrada. Le crecerán las zarzas y los espinos y las nubes, a las nubes impondré mandato para que no llueva sobre ella. La viña de Yahvé, Sebaot, es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, su plantel preferido. Esperaba equidad, y he aquí iniquidad. Esperaba rectitud, y he aquí maldad o acritud. Wow. Tremendo lo que el Señor está haciendo aquí. Entonces, cuando nos regresamos nuevamente aquí, vemos que la viña viene a ser tan ciertamente como es también el reino de Dios, ¿verdad? Es la casa de Israel. Y lo que quiero decir es esto, mis amados hermanos. El Señor está dando instrucciones, está dando una responsabilidad a sus siervos, porque están a cargo del pueblo de Dios. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose, el primero dijo, hijo, ve y trabaja hoy en la viña. Y respondiendo, él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el segundo dijo lo mismo, y él respondió y dijo, sí, Señor, pero no fue. Ahora, ¿quién es el primer hijo que viene aquí? Bueno, el Señor lo explica ya. Dice que eran los que, las rameras y los publicanos, dice que van delante de vosotros al reino de Dios. Ahora, lo que vemos con esto, mis amados, es que el Señor vino a predicar el evangelio y los publicanos y las rameras, que obviamente fueron un tipo de personas que están viviendo una vida disipada y una vida en pecado, porque le dijeron al Señor, no
no queremos nada contigo, no sabemos por qué razón, no lo explica la Biblia. Muchas veces yo solamente quisiera decir, o sea, no hay excusa para que una persona se convierta en un malvado, en una ramera, una cosa así, pero muchas veces tiene que ver la culpa, a veces, no siempre, en cómo se les presenta el evangelio. Yo conozco personas que se han negado completamente al mensaje de Dios simple y sencillamente porque la persona que les presentó el evangelio se las presentó como una caricatura. Yo lo he dicho esto antes. Un retrato hecho. Yo soy dibujante. Yo hago caricaturas también. Pero cuando uno exagera algún rasgo, la caricatura puede parecer cómica, puede producir risa, puede producir burla o puede producir espanto. Y hay gente que se ríe, se burla o se espanta de Dios por la caricatura que se ha hecho. Entonces, puede que estas personas hayan recibido una situación de caricatura rara o no sé, o simple y sencillamente no recibieron el mensaje. Pero llegó el momento en donde escucharon el mensaje de Dios y se arrepintieron. Ahora la palabra que usa aquí, arrepentimiento, ¿verdad? Porque dice, las rameras le oyeron y creyeron, ¿verdad? Es más bien que entendieron que el Señor los está recibiendo. Y hay en ese momento un decir, Señor bendito, gracias. Me estás recibiendo a mí que soy pecador, así como soy. Mira, amigo, si tú me estás escuchando, ya seas que conozcas al Señor o no lo conozcas, y a veces puedes sentirte condenado por el pecado, diciendo, no, yo ya me pasé, ya me pasé. Si tú sientes el sentimiento de que te pasaste y todavía tienes esa carga, el Espíritu de Dios todavía te está hablando. Yo lo que no entiendo es personas que he escuchado que se han separado del Señor e incluso están haciendo un trabajo militante en contra de los que sí han aceptado al Señor. Eso es peligrosísimo. Esperemos que el Señor les dé sabiduría para que se arrepienten, porque ese es un trabajo que es realmente en contra de Dios. Pero les digo una cosa, en este momento lo que está hablando aquí es personas que ya estaban deshechos de la sociedad. O sea, hablando de publicanos y pecadores, están hablando de lo vil y de lo menospreciado del mundo, pero también dice la Escritura que el Señor ha llamado de lo vil y menospreciado del mundo y por eso nos ha escogido a nosotros. Así que nadie tiene la capacidad de decir, es que el Señor me escogió porque ya sabía que conmigo se iba a ganar la lotería. No. Nos escogió porque nos sacó de lo vil y de lo menospreciado del mundo. Y así como el pecador, el publicano que estaba en el templo y que le dijo al Señor, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. No tenía palabras que decir, ni siquiera podía levantar la mirada al cielo. Mientras que el otro, el fariseo que estaba allí, de pie estaba orando diciendo, Señor, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ¿verdad? Doy mis diezmos, hago todo bien, ayuno 2 veces al día. Ni siquiera soy como este que está aquí, Señor. Imagínate nomás. Así que, Señor, te doy gracias porque soy bueno. Dice, el que salió justificado, dice el Señor, fue el pecador que no tenía nada, no tenía credenciales, porque era un pobre en espíritu. Mis amados, estos que han venido al Señor aquí y que dice que van delante de los religiosos, que creen que por su religiosidad están ganándose el reino de Dios porque están cumpliendo, están atendiendo, están haciendo. Dice el Señor, los pecadores, esos van delante de ustedes
porque no es por lo que nosotros hacemos, es por la gracia de Dios. Eso no quiere decir que podemos vivir unas vidas como se nos pegue la gana, porque una fe verdadera va a traer su fruto. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Pero también le dijo a los discípulos, a sus discípulos, bueno, a los fariseos delante de los discípulos, ustedes son sepulcros blanqueados, o sea, se ven bien por fuera, pero por dentro están llenos de toda corrupción. Pero ellos no lo reconocían. Hay gente que creen que por la apariencia que le dan al mundo están bien. Mientras todo el mundo los aplaudan, se quedan así, me están aplaudiendo, entonces estoy bien. No. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Para eso tengo que desnudarme espiritualmente, abrir mi corazón, que el Señor me cheque. Y si yo soy humilde, suficientemente humilde delante de Dios, para que Dios entre a mi corazón y me muestre la porquería que hay dentro de mí, me voy a humillar y voy a llorar a los pies de Cristo. Y después el Señor, ¿qué va a hacer? Me va a recoger, va a decir, vete para acá. Yo te voy a sanar, solamente obedece lo que yo te estoy diciendo. Es una cosa tremenda. El Señor es exquisito, mis amados hermanos. Yo no sé cómo decirles. En mi experiencia personal, cuando yo me siento que estoy fuerte espiritualmente, el Señor me hace ver que no soy nadie. Y cuando me derrumbo delante del Señor, el Señor me levanta y me dice, ya sé que eres polvo, ya sé que eres polvo. Vente para acá. Yo te voy a llevar. Tú eres mi ovejita, vámonos. No hay cosa más exquisita que esta. Pero en este caso, vemos que dice, el primer hijo dijo, yo no quiero ir, pero después arrepentido fue. ¿Qué quiere decir? El primero que dijo, como estas rameras y publicanos, no, yo no quiero nada con Dios, no me interesa. Yo voy a seguir haciendo lo que voy a seguir haciendo, pero después arrepentidos, cuando escucharon la voz de Cristo, cuando escucharon que Cristo estaba allí recibiendo a los pecadores, dijeron, me voy a acercar poco a poquito. Y el Señor dice, vente para acá, te recibo. Tenemos el ejemplo de la mujer en la casa de Simón, el fariseo, en Galilea, cuando le dijo, maestro, vente a comer conmigo. Ok, vamos. Y en aquel entonces las casas estaban abiertas. Y entró, estaba reclinado a la mesa, y escuchó una mujer que Jesucristo estaba allí de visita, y arrepentida llegó con un frasco de alabastro, le echó perfume a los pies, lloró a sus pies, estaban reclinados, o sea, la persona se reclinaba sobre el codo izquierdo mientras comía con el derecho y estaban ahí comiendo y los pies estaban hacia atrás. Entonces la mujer empezó a llorar allí y a llorarle porque podía entrar cualquier persona a la casa de cualquiera. Estaban abiertas las puertas durante el día y en la noche se cerraban. Entonces cuando lo ve el fariseo dice, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. No dejaría que una mujer pecadora lo tocara, porque los fariseos andaban así, o sea, se recogían las ropas para ni siquiera rozar la pared ni donde lo hubiera tocado algún pecador. Y el Señor le dice, Simón, ¿qué te parece? Había una persona que le debía 500 denarios a su señor y otro le debía 50. Y el Señor, viendo que nadie podía pagar, los perdonó a los dos. ¿Quién crees que le amaría más? Dijo él, yo pienso que el que le perdonó más. Bien has dicho, le dijo. Yo entré a tu casa y no me lavaste los pies, porque era una atención que debía haber sido dada. Y esta mujer no ha cesado de lavarme los pies con sus lágrimas, ungírmelas con perfume y limpiarlas con sus cabellos. No me diste beso. Esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Por cuanto ha sido muy pecadora, ama mucho. Y se voltea a la mujer y le dice, tus pecados te son perdonados. Y le dijeron, ¿quién es este que hasta aún perdona pecados? Bueno, el Señor solamente estaba mostrando que así es como es este caso del primer hijo que dijo, yo no voy.
Pero después arrepentido dijo, ok, Señor, sí voy, sí voy. Pero el otro dijo, voy. Señor, sí, ¿qué quieres que haga? ¿Me vas a servir acá? Sí, aquí estoy. Voy inmediatamente. Pero no fue. Y esos son los fariseos y los escribas que dijeron, estamos aquí para servir a Dios. Estamos aquí para atender las cosas de Dios. Pero no fueron. No fueron. Otra parábola, dice el versículo 33. Oíd otra, o sea, ya los agarré con esa. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y cercó la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Eso es bien parecido a lo que acabamos de leer en Isaías 5, 1 en adelante. O sea, este es Isaías 5 total aquí. La arrendó a unos labradores, que era una costumbre de aquel entonces. O sea, yo tengo este negocio, acabo de hacer esta situación, se las voy a arrendar a ustedes y nos vamos por partes igual. Se hace un acuerdo, ustedes la ponen a funcionar y me dan un porcentaje, ¿verdad? Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para recibir la parte de lo que respondía, ¿verdad? De sus frutos. Pero los labradores, tomando a sus siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otro apedrearon. De nuevo envió a otros siervos, más que los primeros, y les hicieron igualmente. Finalmente les envió a su hijo pensando, respetarán a mi hijo. Pero los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémoslo y poseamos su herencia. Y prendiéndolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Ahora, antes de escuchar la respuesta de la gente, entendamos que ellos están entendiendo de lo que se está hablando. Está citando a Isaías 5, lo sabían ellos muy bien. Y dice que después de edificar esta viña y arrendarla a unos labradores, les envió a unos siervos a recoger los frutos. Dice, y a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon, y de nuevo envió a otros siervos más que los primeros y les hicieron igualmente. Finalmente envió a su hijo pensando, respetarán a mi hijo. Ahora, debemos entender una cosa, el Señor no es tonto, Él sabe lo que está haciendo. Esteban, en su mensaje en Hechos, les está diciendo a la gente, ¿a quién de los profetas sus padres no mataron? O sea, mataron a todos los profetas. El Señor dijo, yo les he estado enviando profetas temprano y sin cesar, sin cesar. Y ustedes los han tomado, los han golpeado, los han matado, les han hecho lo que sea. Cada vez que se menciona en el Antiguo Testamento que alguien derramó sangre inocente, mis amados, se refiere a matar profetas de Dios, a matar siervos de Dios que estaban dando el mensaje. No es que sangre inocente de que no debió haber muerto aquella persona, se refiere específicamente a matar siervos de Dios. Y se hizo como una costumbre en Israel hasta que fueron deportados a Babilonia, pero ahora, estando allí, que dijeron, ya no vamos a adorar más ídolos, supuestamente están ahí tranquilitos, todavía están respirando muerte para Cristo Jesús. Y lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Porque dice aquí, finalmente dijo, pensando, respetarán a mi hijo, lo voy a enviar. Pero los labradores, viendo al hijo, dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con la herencia. ¿Saben qué dijo Caifás? Dijo, nos van a quitar este lugar, los romanos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con eso? Dice, ustedes no saben nada. No saben que vale más que un hombre se pierda y no que toda la nación se pierda. Y la escritura dice que no sabía él que él estaba hablando por medio del Espíritu Santo, porque todavía él era el sumo sacerdote, estaba profetizando lo que iba a pasar. Que era necesario que Jesucristo muriera
para salvar a toda la nación. Aquí el padre envía a su hijo, no porque es un padre tonto. Está hablando de lo que va a pasar. Esta es una profecía, mis amados. Esto es tremendísimo, tremendísimo, porque delante de su cara se los está diciendo lo que va a pasar. Va a enviar a su hijo. Y fíjense lo que pasa aquí. Lo echaron fuera y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Les pregunta a ellos. Y le responden, a los malos destruirá atrozmente y arrendará la viña a otros labradores que pagarán los frutos en sus tiempos. ¡Wow! O sea, el Señor los lleva a que esta gente digan su propio juicio contra ellos mismos. Es como cuando Natán, el profeta, llegó delante de David y le dijo, había un hombre que tenía una corderita y la cuidaba y la compró, dice, y la cuidaba como a una hija y dormía con sus hijos y con él también en su seno, comía de su plato y la quería como si fuera una hija. Al lado vivía un hombre rico que tenían varias ovejas, varias vacas y varios ganado de todo tipo. Y de repente le vino un caminante ahí, y la hospitalidad en el oriente, una cosa bien respetada, lo recibió en su casa, pero no queriendo matar ninguno de sus animales, fue y a la fuerza le quitó la oveja que tenía el hombre pobre y la guisó y se la dio a su invitado para que se la comiera. Y David se paró del trono, estaba enojado, dijo, ese hombre merece morir y tiene que pagar 4 tantos lo que ha hecho. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Porque Dios te sacó detrás del redil de las ovejas, te puso como rey, te dio a tus enemigos, te dio a las mujeres de tu enemigo. Y dice, si hubiera sido necesario, te hubiera dado mucho más. Y tú fuiste a quitarle la mujer a Urías y lo mandaste matar con la espada de los hijos de Amón. Tú eres ese hombre. Por lo tanto, nunca se va a apartar la muerte de tu casa, la espada va a estar siempre ahí. Y David, o sea, él mismo se dictó su propia sentencia y dice, pero Dios ya te perdonó, no te va a quitar la vida. Tú dijiste, ese hombre merece morir. Bueno, Dios no te va a quitar la vida, pero sí te va a traer el resto del juicio. Terrible cosa. A veces pensamos que nuestros pecados, mis amados, no se ven mal en nosotros. No, nosotros tenemos una razón. No, bueno, es que yo lo estoy haciendo por este motivo y por aquel y bueno, en la situación. Pero cuando lo vemos en la vida de otra persona, qué terrible, ¿verdad? Y aquí está diciendo, ¿qué hará que los labradores? Y ellos dicen, no, a los malvados los destruirá atrozmente y arrendará la viña a otros labradores y pagarán los frutos de a sus tiempos, que paguen sus frutos a sus tiempos. Jesús les dice, ¿nunca leíste las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, esta se ha convertido en piedra angular. De parte del Señor ha sido hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por esto os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a un pueblo que produzca los frutos de él. O sea, ellos no se dieron cuenta. Nosotros somos. O sea, está hablando acerca de nosotros. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¡Qué situación! Entonces está hablando acerca de nosotros. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a un pueblo que produzca los frutos de él. Luego el versículo 44 en la Biblia textual no aparece porque está en unos manuscritos inferiores, pero dice que él es la piedra principal, sobre quien ella caiga será destruido, ¿verdad? Pero sobre quien cae sobre ella será destruido, pero sobre quien ella caiga será desmenuzado. Y la interpretación de este versículo significa que cuando venimos delante de Cristo, ¿verdad? Reconociendo nuestro pecado, pues sí,
nos sentimos mal, estamos destruidos, estamos desnudos, pero Él nos repara. Pero cuando el Señor trae juicio sobre alguien, termina, ¿verdad? Como dije, el versículo 44 no está en la mayoría de los manuscritos más fidedignos, pero nada más lo comento allí. Y luego dice, de oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba acerca de ellos. O sea, hasta entonces, ya cuando terminó de oír las palabras, como, está hablando de nosotros. O sea, ya una vez que terminó de hablar, dijeron, como que les cayó la moneda ahí. Ay, Dios mío. Pero dice, fíjense el versículo 46, mis amados. Con esto vamos a terminar. Y procuraron echarle mano, pero temían a las multitudes porque éstas lo tenían por profeta. Lo que me impresiona aquí, que es realmente importante, es la dureza del corazón de estos religiosos. Estamos hablando de religiosos. No nos dejemos llevar porque la gente es religiosa, que, son gente buena, ¿no? Hay que analizar lo que la persona dice. El Señor acaba de hablar de que la viña fue arrendada a unos labradores que cuando envió sus profetas, y ya saben a lo que se refiere, algunos mataron, a otros apedrearon y a otros, ellos hubieran dicho, no, qué terrible, qué terrible. Dice, y luego envió a su hijo y dijeron, matemos a este hombre porque es el heredero. ¿Y qué están haciendo aquí? Luego de oír sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaban acerca de ellos. ¿Y cuál es su reacción? No, nosotros no vamos a hacer eso. No. Y procuraron echarle mano. ¡Wow! Eso, la maldad ya al tope. Pero temían a las multitudes porque éstas lo tenían por profeta. Y luego se va a requerir a un Judas Iscariote que les diga, yo sé cómo lo pueden tomar, yo sé que la gente ahora lo tiene por profeta, pero yo sé cómo lo pueden aprender en silencio antes de que la gente despierte y sepan de dónde están. Él ya va a estar colgado en la cruz romana. Y eso fue lo que pasó, mis amados, tremendamente. Ahora, yo sé que esto no suena muy bonito para hablar del reino de Dios, lo que hemos estado hablando ahora, pero es parte de lo que es el reino de Dios, porque el reino de Dios ha sido encomendado a nosotros, ya sea que seamos parte de los que dijeron que sí o parte de los que dijeron que no. Y también el reino de Dios ha sido entregado en manos ahora para aplicarlo a nuestra congregación, a nuestros días, a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer con el reino de Dios? ¿Vamos a dar sus frutos o nos vamos a achicar? ¿O vamos a empezar a atacar a aquellos que están dando fruto? Por eso les he dicho, mis amados, que la iglesia es algo que necesitamos. Nos necesitamos los unos a los otros. El Señor dice que la iglesia es un ente vivo. Somos miembros los unos de los otros. Somos parte de un cuerpo. Y ahora el corazón está por acá, un riñón está por acá, el otro riñón está por allá, con una mascarilla y no quiere salir nunca. El intestino está por allá tirado y no se quiere. ¿Y qué pasa? No, necesitamos reunirnos como iglesia. Necesitamos empezar a luchar por nuestros derechos y empezar a funcionar como cuerpo. Esta, mis amados, es la persecución moderna. No pensemos en azotes y en leones y en coliseos y en gladiadores. Esa era la época aquella. Esa es la persecución moderna. ¿Y qué vamos a hacer? Pues yo ya me decidí. Vamos a reunirnos y vamos a amarnos, vamos a cantar, vamos a adorar, vamos a alabar al Señor, vamos a nutrirnos mutuamente unos con otros. Vamos a seguir transmitiendo en línea, o sea que no se preocupen la gente que nos está escuchando en línea. Desde nuestra congregación vamos a seguir igual con el chat y toda la situación. Estamos preparados para toda esta cosa, pero
Sí, nos vamos a empezar a reunir en nuestra congregación hasta que nos digan, hasta que me metan en la cárcel. Así que vamos a orar, mis amados, para que el Señor nos dé la fuerza de en estos momentos de persecución y de angustia, poner una cara feliz y decir, ok, Señor, gracias por considerarme digno de pasar este tipo de persecución en tu nombre. Señor bendito, ciertamente yo te doy gracias porque ha sido mi oración, Señor. Cómo me hubiera gustado haber participado en aquellas persecuciones anteriormente, solamente para ganarme más parte en el reino de Dios, Señor. Soy muy ambicioso en cuanto a las cosas que tú tienes que darnos, pero yo sé que no es para todos, Señor. Pero yo te pido que nos des sabiduría, nos des valor, nos des fuerza y sobre todo la decisión de servirte a ti, Señor. No estoy pidiendo que la gente se rebele contra sus autoridades y no estoy creando una revolución, Señor. Es una situación personal de cada quien y de acuerdo a las circunstancias de cada país, Señor. Yo te pido que nos ayudes ahora que vamos a empezar con nuestras reuniones en vivo, Señor. Y te pido que también nos traigas crecimiento. Y te pido por los niños que han estado como abandonados en sus casas, Señor. No sé cuántos padres realmente les dedican tiempo para educarlos en tus caminos, Señor, a unos padres cristianos, pero ojalá, Señor bendito, que podamos reunirnos y nos des una luz verde bien fuerte, y yo creo que nos lo has dado ya, Señor. Así que te pido tu bendición y tu mano aceptable sobre nosotros, y fortalece, Señor, las rodillas caídas y los brazos debilitados, Señor, y que todo lo que se haya salido del camino vuelva nuevamente a Él, Señor. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Cristo, y te pedimos que nos ayudes a glorificarte con gozo, con todo lo que tenemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y también yo te digo, si tú, mi querido amigo o amiga, que nos has estado escuchando, si tú no has tenido una relación con Cristo Jesús anteriormente, y no sé si todo esto te ha parecido muy raro, probablemente, pero Dios tiene para ti cosas tremendas. Yo me acuerdo cuando yo conocí al Señor, yo empecé a leer la Biblia y lo que no entendía lo ponía atrás ahí después para entenderlo después, pero había una disposición de corazón de decir, Señor, yo te quiero conocer. Si tú estás en esta posición, yo quiero guiarte en una oración para que recibas a Cristo como tu Salvador. ¿Ok? Vamos a orar. Repite conmigo esta oración. Es una oración no escrita ni memorizada así nomás, sino es una oración que yo la digo libremente para guiarte a ti a tomar una decisión, y tú después puedes orar tu propia oración con tus propias palabras si quieres después. Repite conmigo. Padre Santo, gracias por tu amor y por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz. Cristo Jesús, yo soy un pecador en necesidad de un Salvador. Te entrego mi vida, mi corazón, mi salud, mi futuro y todo lo que soy, Señor bendito. Escribe mi nombre en tu libro. Lléname con tu presencia, con tu Espíritu Santo en mi corazón. Guíame en todos tus caminos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú tomaste esta decisión ahora, bienvenido a la familia de Dios. Te recomiendo que si no tienes una Biblia, consigas una, empieces a leer el Nuevo Testamento. A algunos les gusta empezar por el libro de Juan. Yo empecé por el libro de Mateo, pero de cualquier manera, pídele al Señor que te dé sabiduría, y cuando haya oportunidad de encontrar una iglesia, busca una iglesia que enseñe la palabra de Dios fielmente. Y que Dios te bendiga y los bendiga a todos ustedes.
Nos vamos a volver a ver, Dios mediante, el domingo a las 12 del mediodía, hora de California. Y estamos todos los jueves también aquí y todos los domingos a las 12 del mediodía. Y los jueves a las 7 de la tarde, también hora de California. Dios les bendiga.